Bienvenidos a clase de lenguaje. Este día aprenderemos sobre el tema textos narrativos. Los textos narrativos relatan hechos reales o imaginarios. Características de los textos narrativos. Relatan acciones de los personajes. Sus personajes pueden ser personas, animales o cosas. Partes de los textos narrativos. Número 1, debe tener un inicio. Número 2, nudo o desarrollo. Número 3, desenlace o final. Actividad número 1. Escribe nombres de los textos narrativos que conozcas. Acá tenemos algunos ejemplos, como el patito feo, el cipitío, la liebre y el conejo, los frijoles mágicos. Pero tú puedes escribir algunos otros que tú conozcas o escribir los que tú desees colocar en esta actividad. Por ejemplo, si conoces algunos cuentos o fábulas, incluso algunas historias bíblicas son textos narrativos. Actividad número 2. Completa la siguiente tabla. En primer lugar tenemos textos narrativos. Debemos colocar el nombre del texto narrativo, ya sea cuento, leyenda, fábula que conozcamos. Luego, los personajes de ese texto narrativo, luego las acciones que hacen esos personajes y los escenarios o los lugares donde se lleva a cabo ese texto narrativo. El primer ejemplo es el gato con botas. Los personajes. Podemos colocar el gato, coma, y otros personajes que aparecen en la historia. En las acciones, podemos decir que el gato hacía travesuras, coma, era amable, buen amigo, etc. Y los escenarios es el lugar a donde se lleva a cabo el texto narrativo o la historia. En este caso hemos escrito el pueblo, pero puede ser un castillo, un país muy lejano, una aldea, un lago, un mar, un parque, y así sucesivamente dependiendo del escenario o lugar donde se ha llevado a cabo la historia. El segundo ejemplo, el patito feo. Personajes, los cisnes y el patito. Acciones, el patito feo se sentía feo. Además, hizo buenos amigos. También descubrió que no era feo, sino que descubrió que no era en realidad un patito. Y así sucesivamente podemos escribir las acciones que hace el personaje. Escenarios, el estanque y un lago. Y así sucesivamente tenemos que escribir otros textos narrativos que conozcamos. Puede ser una fábula, un cuento, una leyenda, y colocar para cada uno de los personajes las acciones que hace ese personaje y los escenarios o lugares donde se ha llevado a cabo el texto narrativo o la historia. Actividad número 3. A partir del cuento Los tres cerditos, completa la tabla. Primero nos pide qué texto narrativo es. Vamos a colocar el tema de la historia, Los tres cerditos. Veamos la historia para tener un poco más de información sobre este cuento. Érase una vez, en lo más profundo del bosque, tres cerditos que eran hermanos. Como todos los animales del bosque, los tres cerditos vivían asustados por la amenaza
caza del lobo feroz, que acechaba día y noche para comérselo. Un día decidieron que la mejor manera de protegerse del lobo era construirse una casa. El más pequeño de los 3 hermanos, que quería acabar pronto para poder irse a jugar, construyó rápidamente su casita con paja, y su hermano, el cerdito mediano, cuando vio a su hermano jugar, se apresuró para terminar su casita, que estaba construyendo con madera. El más mayor de los 3 hermanos, que estaba trabajando duro para construir su casa de ladrillo, les advirtió: «Ya veréis lo que hace el lobo con vuestras casas». Pero sus hermanos le ignoraron y siguieron jugando alegremente. Entonces, desde detrás de unos arbustos, el lobo feroz se abalanzó sobre el más pequeño de los cerditos. Este consiguió escapar y corrió hacia su casita de paja, donde se encerró. El lobo, al ver la casita tan débil, sopló y sopló, y la casa de paja se derrumbó. El cerdito pequeño corrió por el bosque mientras el lobo le perseguía, y llegó a la casita de madera de su hermano el mediano. Ambos se encerraron allí, y de nuevo el lobo sopló y sopló, y la casita derribó. Los 2 cerditos salieron pitando hacia la casita de su hermano mayor, y cuando llegaron se encerraron los 3, cerrando puertas y ventanas. El lobo sopló y sopló, pero esta vez no logró derrumbar la casa, así que se puso a dar vueltas hasta que se le ocurrió trepar hasta el tejado para colarse por la chimenea. Pero el cerdito mayor, que por una rendija había visto las intenciones del lobo, colocó una olla con agua hirviendo en la chimenea, y cuando el lobo bajó por el interior, se cayó sobre el agua hirviendo y se quemó. El lobo salió de allí dando unos aullidos terribles que se oyeron en todo el bosque. Y se cuenta que nunca jamás volvió a tener ganas de comerse a ningún animalito del bosque. Qué interesante historia. Después de haber escrito el tema Los 3 cerditos, donde dice textos narrativos, debemos escribir qué ocurrió en el inicio. Habían 3 hermanos que querían hacer unas casitas. En el desarrollo tenemos que escribir lo que pasó, el conflicto que se dio, la problemática y solución también. Por ejemplo, puedes escribir: un hermano hizo una casita que era muy débil y el lobo sopló y botó su casita. Y así sucesivamente tienes que escribir lo que ocurrió en el desarrollo, y en el final debemos escribir lo que ocurrió al final de la historia. Érase una vez en lo más... Luego, en la actividad número 4, se nos pide recordar la historia de David y Goliat y luego completar la tabla. Podemos encontrar esta historia bíblica en el libro de Samuel, Primera de Samuel 17. Y el texto narrativo se llama David y Goliat. Tenemos acá un resumen de la historia para que podamos tener mucha más información. También puedes ir a la palabra de Dios a buscar esta historia. Tenemos que escribir qué ocurrió al inicio de esta historia. Por ejemplo, podemos escribir: había un gigante que amenazaba, molestaba y se burlaba del pueblo de Dios. Era enorme, era un gigante y todos los soldados le tenían miedo. Y en el desarrollo tienes que escribir qué pasó con ese conflicto, cómo se dieron esas soluciones. David llegó a donde el rey y le propuso que él quería pelear contra ese gigante. Y el rey le dio una armadura que era demasiado grande para él y pesada. Entonces David le dijo: no voy a pelear con armadura. Y cuando se enfrentó al gigante, le dijo: no vengo contra ti con espadas ni armaduras, sino que vengo en el nombre de Dios. Y agarró una honda y unas piedritas y le lanzó esas piedritas. Cayeron en su cabeza
Inmediatamente aquel gigante cayó, pero nosotros sabemos que no fueron las piedritas ni la fuerza de David, sino que el poder de Dios que acompañaba a David. Así es que vamos a completar esta tabla con el inicio, desarrollo y final de la historia. Esto es todo por hoy. Muchas gracias por su atención.